por eso digo, ni hablar de la autonomía de la voluntad que tiene. Y fíjense, una institución como la desheredación. La desheredación, en el código anterior estaba la desheredación y la indignidad. En el nuevo código se suprimió la desheredación. Ahora vamos a analizarlo por la autonomía de la voluntad. ¿Cuál era la diferencia entre la desheredación y la indignidad? La desheredación era un medio por el cual la ley le daba como instrumento al causante para excluir de la herencia a los herederos forzosos que habían cometido determinados hechos y entonces no aplicarse la legítima herencia. Como el Estado a mí me impone que yo le deje a determinadas personas determinados bienes y determinada parte de mis bienes, entonces me daba un instrumento por el cual si esas personas cometían un hecho de suficiente gravedad que enumeraba la ley, yo podía en un testamento decir lo excluyo de la herencia, lo desheredo. Por eso la desheredación era una exclusión establecida por el causante, a diferencia de la indignidad, que es una exclusión establecida como causal por la ley que invoque a algún heredero. Muy bien. En el nuevo código se suprimió la desheredación. Entonces, si aplicamos la autonomía de la voluntad, es contrario a esto. Porque el testador, no solamente el Estado ahora le dice que tiene que dejar sus bienes a determinadas personas, sino que le quitó el instrumento que en ejercicio de la autonomía de la voluntad tenía la posibilidad de excluir esa herencia. A ver si se entiende. Mi hijo atentó contra mi vida. Yo, hoy, antes, yo hacía un testamento y decía, lo excluyo a mi hijo porque atentó contra mi vida, se demuestra esta circunstancia y queda desheredado. Hoy yo esto no lo puedo hacer. La exclusión de esa herencia va a depender de los herederos. Entonces, si los herederos están bien con mi hijo, heredan. Yo, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, no tengo la posibilidad de excluir a una persona que el Estado le dice que me va a heredar, habiendo cometido un hecho de gravedad importante que establecida por la ley, es causal de indignidad, está claro. Pero el móvil de la indignidad lo ponen en juego otras personas. Con lo cual, si yo aplico la autonomía de la voluntad, el primer instrumento que le tengo que dar al testador, porque el patrimonio de quien es de él. Entonces, justamente la desheredación es un instrumento que va a favor de la institución de la desheredación. Bueno, la desheredación desapareció. Entonces ya el patrimonio pasa a ser dependiente de quién herede o quién no herede, porque además la indignidad tampoco puede ser de oficio. Va a depender de aquellos que van a la sucesión. Uno dice, bueno, ¿dónde está la autonomía de la voluntad? La autonomía de la voluntad está en las porciones legítimas de haberse reducido el porcentaje, como gran cosa. Vamos a ver en qué consiste. Porque uno dice, bueno, ahora hay más autonomía de la voluntad porque, lo que decía la ley, yo ahora con un testamento está ampliada mi autonomía de la voluntad. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Los que tienen legítima, los que tenían y siguen teniendo, son los descendientes, ascendientes y el cónyuge. Los descendientes tenían 4/5, o sea, el 80%, y yo podía disponer, por autonomía de la voluntad, el 20%. Antes. Ahora se redujo a 2/3, o sea, 66,66 sería la legítima, y mi porción disponible, mi autonomía de la voluntad, sería 33,33. Antes, ¿cuánto tenía? 20 con los descendientes. Ahora, ¿cuánto tengo? 33. ¿Cuánto cambió? El 13%. Sobre 100 no es nada. Sobre el 100%, fíjense, mi autonomía de la voluntad cambió el 13%. Sigue siendo el orden público lo más importante. Vamos a los ascendientes. Los ascendientes tenían 2/3 de imposición por la cual no podían disponer, o sea, el 66,66. Y podían disponer el 33,33. Ahora, ¿cómo es?
un medio. O sea, tiene una legítima del 50 y una porción disponible del 50. ¿Cuánto tenía antes yo en ejercicio de la autonomía de la voluntad para disponer? El 33,33. ¿Cuánto tengo ahora? 50. ¿Cuánto cambió? 16%. De 100, nada. Y finalmente llego al cónyuge. ¿Cuánto tenía? Un medio. ¿Cuánto tiene un medio igual? O sea, no cambió. Descendiente, ascendiente solamente, se redujo la porción legítima y aumentó la autonomía de la voluntad, en un 13 y un 16. En eso consiste la reforma, en sucesiones. Si uno cree que el eje de la autonomía de la voluntad es lo más conservador que hay, porque además Argentina, antes del nuevo código, tenía la legítima más alta del mundo. Entonces se redujo un poquito y quedó igual, importante. Porque digo, vamos a ver en términos comparativos. La Argentina tenía una legítima casi impensada en relación a otras legislaciones. Bueno, de eso se modificó el 13 y el 16. ¿Cuál es el verdadero debate en ejercicio, en aplicación de la autonomía de la voluntad? Principio general, la supresión de la legítima. Y después tenemos a discutir a quién o a qué persona yo voy a proteger. Que en este caso estarían dados en razón de esta circunstancia conocida por lo menos los menores de edad, los discapacitados, y determinadas protecciones como la vivienda familiar, como la base para inscripción forzosa temporaria, derecho real de habitación, etc. En ese caso se justificaría la limitación. Y fíjense que en este contexto, esa autonomía de la voluntad, en la mayoría de las sucesiones, hay herederos forzosos. Entonces, prácticamente, esa autonomía de la voluntad es casi inexistente en el porcentaje que decíamos, no recibido en la práctica de poca aplicación. ¿Dónde aparecen los testamentos en la Argentina? Más cuantitativamente importante, cuando no hay heredero forzoso. Obviamente ahí no hay legítima, entonces aumenta sociológicamente la utilización del testamento y sobre todo cuando no hay herederos llamados por ley para que no vaya al Estado, para evitar la herencia vacante. Ahí aumenta mucho el uso del testamento. Pero cuando uno tiene hijos, que es lo normal, cuantitativamente hablando, o padres, o cónyuge, el uso del testamento es muy reducido. O sea, la transmisión sucesoria en la Argentina sigue siendo establecido en un modelo de familia clásico. Entonces, en materia patrimonial y en derecho sucesorio en particular, fíjense cómo el Estado me ordena y me dice, sí, usted tiene la libertad de ir a convivir con otra persona, etcétera, o a casarse. Pero su patrimonio va a parar a esta persona. Y en este caso, si se casa a esta persona, y si no se casa, irá a parar al Estado. Si no tiene descendientes, si no tiene ascendientes, si no tiene cónyuge, si no tiene colaterales del cuarto grado. Dice, por lo menos que me la den a mí. Ya que no tiene ningún pariente, soy familia, y sin embargo, ¿a dónde va a parar? Al Estado. En realidad esa es la traducción concreta y real de lo que estamos hablando. Y esto es lo que hay que cambiar. Si estamos de acuerdo que hay nuevos modelos familiares en este caso. Fíjense que incluso desapareció en materia de derechos sucesorios el derecho hereditario de la nuera viuda sin hijos. Desde el 2008 al 2015, en la última etapa de la vigencia del Código, había casos de declaración de inconstitucionalidad del derecho hereditario de la nuera viuda, dándole la misma condición al yerno. Es decir, ¿qué hizo la jurisprudencia? Correctamente, en aplicación de los tratados internacionales. Ampliar el concepto de familia, diciendo, esta vieja estructura de la nuera viuda que le da derecho hereditario, yo aplico las mismas condiciones al yerno. Y le dio Córdoba, Salta, Capital, se declaró la inconstitucionalidad de la norma de la nuera y le dio al yerno las mismas condiciones, dándole al yerno el derecho hereditario de la nuera viuda. Es decir, amplió
en ese esquema a un pariente por afinidad, porque el único caso de pariente por afinidad era la nuera viuda, sin hijo, al yerno en la misma condición. Y uno dice, bueno, ¿es acorde a él? Sí, acorde porque hay una ampliación del concepto de familia. Pareciera que lo que dijimos ayer es que estamos de acuerdo que constitucionalmente hay un ensanchamiento del concepto de familia porque hay nuevos modelos familiares y nuevas situaciones, fundamentalmente basadas en la socioafectividad, que se amplía ese concepto de familia, o da un concepto de familia ampliado. Ahora, en el nuevo código, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho el nuevo código? Equiparar a la nuera con el yerno, en esta idea. ¿Qué hizo? Lo sacó a los dos. Y le dio vigencia al Estado. Entonces, achicó el concepto de familia y le dio a la herencia vacante más intensidad. Si yo aplico esto a niña, adolescente, pareciera que ideológicamente la Convención de los Derechos del Niño, la 26 en ese sentido, no. Estamos de acuerdo que la incidencia del Estado, sobre todo con la institucionalización, es la medida de último recurso. O sea, yo tengo que dejar al niño dentro de un ámbito familiar y como última medida o recurso que salga de ese ámbito familiar, porque la familia es el ámbito normal, lógico, etc. Y la institucionalización sería una exclusión. Bueno, cuando yo aplico esa ideología en lo patrimonial es al revés. Porque en lo patrimonial el Estado dice, vamos a achicar el concepto de familia y vamos a traer acá lo patrimonial más al Estado. Es decir, no ya que no incluyó a las uniones convivenciales, no incluyó al progenitor afín, sino que además excluyó a la nuera viuda sin hijo, y con más razón, que era el ensanchamiento del parentesco, porque el parentesco era por afinidad, el único caso que había en derecho sucesorio. Lo sacó, quedando los descendientes, ascendientes, obviamente por filiación, por naturaleza, por adopción y por técnica de reproducción humana asistida, y el matrimonio. Y los colaterales hasta el cuarto grado. En ese contexto está claro de que la incidencia y el avance del orden público es mayor, cuando debió ser al revés, en ese mismo orden hereditario que colisiona incluso con las normas del derecho de familia mismo, porque el derecho de familia está incluido como capítulo las uniones convivenciales, el progenitor afín, etc. Ahora, fíjense, si yo voy a lo extrapatrimonial, en el libro primero, el artículo 62, el artículo 61, el nuevo código tiene como algo muy importante, y un avance muy importante, es un título de los derechos personalísimos. En el libro primero. El último artículo de los derechos personalísimos habla de las exequias del causante. Correctamente acá lo ubica como un derecho personalísimo porque la primera parte dice, terminando con la discusión jurisprudencial correctamente, dice, la persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancia de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo parte del cadáver con fin terapéutico, científico, pedagógico de un reciclaje. Punto seguido. En lo que interesa acá como principio general, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, es que la persona en vida pueda disponer qué es lo que se va a hacer con su exequia para después de su muerte. Entonces yo, por cualquiera de las formas, puedo decir que se haga tal cosa respecto a eso. Ahí está claro la autonomía de la voluntad y la decisión de la persona que dispone de él, no de su patrimonio, no puede disponer casi, pero sí por lo menos de su. Acá es lógico, es claro, la autonomía de la voluntad y es coherente con esto que estamos hablando. Punto seguido, que es lo que nos interesa acá aclarado esto. Si él no estableció, la pregunta es ¿quién decide? Y dice, si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o esta no es presumida, o sea, si no surge de ninguna manera qué es lo que se iba a hacer con la exequia, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente
y en su defecto a los parientes según el orden hereditario. Y acá se me incendió todo. Porque a ver si se entiende ideológicamente. Yo no dispuse de la exequia, yo estoy en unión convivencial, lo coloque igual que el matrimonio, igual que el cónyuge, y antes que los que están en el orden hereditario. Entonces, a ver si se entiende. Hay una mujer que va a vivir conmigo a Capital, que es de acá de Neuquén. No sé si hay alguna. Va a vivir conmigo, tiene hijos de otra unión acá. Vivió durante, vamos a suponer, 40 años acá, nació acá, se casó, convivió acá y tiene 3 hijos. Pero se va a vivir en pareja, que no convivencial conmigo, le digo, vamos a Buenos Aires, yo tengo un trabajo, tengo esto, bueno, entonces, su proyecto de vida se va a Buenos Aires. Vivimos durante 15 años en unión convivencial. Y quedan todos los hijos, toda su familia queda acá. Y va a vivir conmigo en unión convivencial. Muy bien. A los 10 años se muere. Entonces me llaman los hijos y me dicen, ¿qué vamos a hacer con mamá? Digo, mira, yo la voy a enterrar acá porque yo la voy a ir a ver todos los días. Y me dicen, no, mamá es de acá, toda la vida, nosotros somos los hijos. Vamos a traerla acá. La decisión es mía. ¿Está claro? El que decido soy yo, antes que los herederos. No, pero el orden hereditario está en Después. Ahí en el artículo. Claro, porque dice el cónyuge, al conviviente y en su defecto, a los parientes según el orden hereditario, lo remite. O sea, después vienen los hijos, entre otros. ¿Está? O sea, esto está claro y está bien, porque si tiene un proyecto de vida conmigo, se murió, en este caso por el afecto, le da al conviviente como al cónyuge, que tiene el mismo afecto, a decidir sobre el destino de las escenas. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, yo decido esto. Uno dice, esto está bien, está mal. Para mí está bien. Colocarlo en este orden como el cónyuge por el afecto y las circunstancias. Muy bien. Ahora, entonces yo la enterré a 10 cuadras, la voy a ver todos los días. Y digo, bueno, ya pasé los 9 días de luto y tal. Entonces voy caminando por la calle y veo, dice, ANSES. Y bueno, pero eso no era acá. Entonces me meto a la oficina ANSES, porque ahora cuando decía, usted no necesita un abogado, me meto en la ANSES y le digo, mire, yo le cuento mi historia. Yo tengo una conviviente que es de Neuquén, tiene toda su familia allá, tiene toda su familia allá, vive hace 10 años conmigo. Es más, nos registramos acá en unión convivencial. O no, es indiferente esto que digo, pero yo digo, hace 10 años está aprobado, puedo probar que vive en unión convivencial. Y le digo, ¿tengo derecho a pensión? Sí. ¿Cómo no? Inicia la pensión. Ayer hablamos por el artículo 53, tiene, que no importa 2 años, 5 años, que hace 10 años. Muy bien, inicio la pensión. Estoy tramitando y el Estado me reconoce en la unión convivencial como familia para darme derecho a pensión. Muy bien. En esa misma circunstancia, si esa persona murió en accidente de tránsito, yo me voy al abogado y le digo, mire, yo quiero estar legitimado para demandar por daño por la muerte de mi compañera en este caso. ¿Tengo legitimación activa en el nuevo código? Sí, avanzó, porque antes se discutía. Y había secretarios que le daban la legitimación, pero se discutía si tenía legitimación. Hoy está claro que tiene la legitimación, o sea, el derecho de daño amplió el concepto de familia, claramente con esto, porque le dio, entre otros legitimados, a la convivencia. Y hoy ya no se discute eso. Muy bien, entonces me da la legitimación activa. Entonces le digo, bueno, vamos a hacerle juicio. Y entonces le doy al abogado para que haga todos los trámites para la demanda por daño y perjuicio. ¿De qué pues pasó todo esto? Todo esto es extrafamiliar. Yo me fui por normas ajenas. Y digo, bueno, ahora que yo soy familia, voy a tener la protección mayor. Me voy a ir a un abogado para ver cuándo hago la herencia. Entonces me voy al abogado y le digo, mire, le cuento la misma historia.
voy a abrir la sucesión. ¿Qué sucesión es? Sí, yo vivo hace 10 años, mira que yo tengo, estoy tramitando una pensión, estoy haciendo daño y perjuicio, que me reconoce el Estado. La enterré a 10 cuadras porque le digo, la hija y los hijos me llamaban para llevarme un queco, no, yo lo voy a estar. Imagínense. Entonces yo vengo ahora, el departamento donde estoy viviendo y otro que lo tiene de edad. Además de la hija, digamos, no es que me presento como una exclusión o no. Entonces me dice, no, usted no tiene derecho a heredar. Y me dice, ¿se casó? No me casé. Ah, entonces no tiene derecho a heredar. Fíjense en el modelo en familia, que es lo más retrógrado, donde más me tuvo que haber protegido. ¿De qué estamos hablando acá? De familia. Resulta que es donde no me dan derecho. Y en todas las otras normas, derecho de daño, derecho previsional, ya antes, el derecho personalísimo, ahora ha avanzado. Y en lo patrimonial me dice, cásese. Es como si me fuera a la iglesia. El mismo modelo. Si usted se casó, no, entonces está fuera de la ley. En realidad es un modelo que convalida al matrimonio. Cada vez más fuerte en ese contexto. Y fíjense que si yo tendría que elegir todas estas normas de protección, donde tendría que elegir primero un concepto de familia, al cual estamos todos de acuerdo, que es familia además, como decíamos antes, es que tenga primero derecho hereditario. Si es que es familia. Es familia, pero no tiene, lo único que tiene que tener, que no tiene el derecho de familia. Entonces yo pregunto, en el 61, con respecto al derecho sucesorio, acá ¿qué hace el Estado en el 61? En las exequias. Lo que hace una presunción de afecto en base a la cercanía, no al título. Y en esa presunción de afecto dice, ¿quién está más cerca o quién le importa ver qué se va a hacer con el cadáver? Al cónyuge, que es el más cercano, y el conviviente. Si no tiene cónyuge, el conviviente. Y después el orden hereditario. Lo coloca en este afecto en la misma situación como debe ser, en este caso, al cónyuge y al conviviente. Entonces, esa es la presunción de afecto. Cuando yo me voy a la presunción de afecto en el derecho sucesorio, para pedir la herencia, el conviviente, no ya que no está equiparado al cónyuge, porque ese es otro debate, sino que no está ni siquiera antes que el Estado. Digo porque el debate cuál debiera ser hoy en derecho sucesorio. Si el conviviente lo tengo que poner como heredero forzoso o como heredero no forzoso. Y eso es un debate válido porque algunas legislaciones lo equipararon al cónyuge, otras lo establecieron como, en su defecto, sin legítimo. Todo eso es discutible. Lo que no se puede discutir es que no esté. Y la realidad es que no está. Y en ese contexto, fíjense que esa desarmonía que estoy hablando, ni siquiera estoy recurriendo a las normas de jerarquía constitucional. Estoy hablando de una desarmonía en el mismo sistema interno, en la cual todo el sistema interno y otros fueros están más avanzados en familia. Y donde yo más tendría que haber avanzado es en familia, de acuerdo a toda esta lógica que decíamos o decimos del concepto de familia. Fíjense que el 1007 en daños, el 1007 en la parte de daños, en responsabilidad civil, el 1745, en daños, el 1745 dice indemnización por fallecimiento. Está claro que esto que decíamos de la legitimación activa está hoy en el 1741, habiendo progresado respecto al régimen anterior, porque dice, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerto sufre gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Claramente y sin discusión
institución está el conviviente, entre otros. Entonces ya no hay discusiones con eso en cuanto a la legitimación activa. Pero el 1745 dice, indemnización por fallecimiento. Y dice, en caso de muerte, la indemnización debe consistir, y establece los rubros, y dice, inciso A, los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlo incumbe a quien lo paga, aunque sea razón de una obligación legal. No me interesa. Vamos al inciso B. Dice, lo necesario para los alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces y con capacidad restringida. Es decir, en materia de responsabilidad civil, específicamente en punto de daño, alguien preguntó, supongo yo, digo, ¿cuál es el concepto hoy de familia? ¿Está recepcionado? Sí, porque vuelvo a leer, dice, el cónyuge, los alimentos, del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida. Claramente, en lo que nos interesa también a nosotros está el conviviente, ¿no es cierto?, que integra la indemnización, el rubro de la indemnización por fallecimiento. Alimentos del conviviente en la misma demanda que yo voy por daño que decía antes que murió por un accidente de tránsito. En estas condiciones tengo en este rubro como conviviente además alimentos. Sin embargo, en familia ya decíamos que el conviviente no tiene alimentos, se sabe la convivencia. O sea, tiene reconocido en el mismo código el derecho alimentario por la muerte como alimento para integrar la indemnización, y no tiene, en el caso del reclamo, si cesó la convivencia, por el derecho de familia. Con lo cual, alimentos está más actualizado en daño que en familia, el concepto de familia. Y estamos hablando del mismo código que hablábamos ayer de el tema de que el cónyuge, de que el conviviente debiera tener alimento. Fíjense cómo en esa comparación confluye esto que decíamos de las situaciones en donde estructuralmente hay que ver cuáles son los planteos, las protecciones, porque acá hay que recurrir mucho, como decíamos ayer, a los tratados internacionales, porque si recurrimos a esto en estas partes es más regresivo. Y en esto yo creo que la jurisprudencia va a tener una labor importante en los primeros años, porque hay muchos aspectos de protección que se requiere en estas circunstancias y que yo lo puedo contrastar con el mismo ordenamiento jurídico en estas condiciones. Entonces, esto de la legítima quedó, se mantiene la legítima y queda en todo caso reducida a una mayor posibilidad de disponer, pero siempre en ese porcentaje que dijimos que es relativamente mínimo. Lo que sí se agregó en la parte de la legítima, lo que sería una especie de legítima que no había, que en el derecho español se distingue entre una legítima corta y una legítima larga, que es la protección para el discapacitado. El 2448 introduce el derecho de la mejora a favor del heredero con discapacidad, que es lo siguiente. En el viejo código, cuando hablábamos de legítima, era una parte de la herencia y se dividía, como decía la ley. O sea, el causante no tenía ninguna posibilidad de establecer dentro de esa porción legítima, darle más a uno que a otro. Lo que podía hacer en la porción disponible de darle al que quisiera. Como le puede dar a cualquiera, le podía dar a uno. Pero ahora hay una mejora
que consiste en lo siguiente. El causante, dice el 2448, el causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, o sea, además de la porción disponible que se la puede dar a cualquiera, y entre otros le puede dar a un heredero forzoso, en cuyos casos se entiende como una mejora, de 1/3 de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendiente o ascendiente con discapacidad. Es decir, le da como instrumento la posibilidad que dentro de la porción legítima de los descendientes o ascendientes, de los descendientes 2/3 y de los ascendientes 1/2. Dentro de esta porción que le tiene que dar a los descendientes o ascendientes, le da la posibilidad de que 1/3, o sea, el 33,33 de esa porción, lo pueda dar a un discapacitado descendiente o ascendiente, en ese mismo orden. O sea, yo tengo 3 hijos. En el viejo código, los 3 hijos tenían una legítima y yo tenía una porción disponible. Yo la porción disponible le podía dar a cualquiera de ellos. ¿No es cierto? Pero la porción legítima se dividía entre los 3, por parte igual. Y esa parte yo no la podía tocar. Ahora, yo tengo mi porción disponible, como antes, que se la puedo dar al que quiera, pero dentro de los 2/3, que sería la legítima de los descendientes, el ejemplo que estoy hablando de los hijos, que serían 2/3, de esos 2/3, que es la legítima, yo tengo 1/3 que le puedo dar al discapacitado. O sea que el discapacitado, además de tener, o sin perjuicio de que los 3 tengan la división del resto por partes iguales, yo puedo ese 1/3 adjudicarlo al discapacitado. Esa sería una facultad que no tenía antes. Esto aplicable para el descendiente y para los ascendientes eventualmente. La pregunta que puede surgir acá es ¿por qué no está el cónyuge? Porque los herederos forzosos son descendiente, ascendiente y cónyuge. Este recurso solamente como protección la tendrían algunos herederos forzosos, que serían los descendientes o ascendientes, pero no el cónyuge. Entonces ahí yo puedo plantear y decir que el cónyuge tiene una condición de desigualdad respecto de nosotros herederos forzosos. Porque no puede, digo, porque yo tengo un cónyuge discapacitado en la misma situación. Debería poder ejercer esto, con esa lógica, que si tengo un hijo, si tengo un padre o un cónyuge. No, este recurso del 2448 solamente lo puedo hacer para los descendientes y ascendientes, no para el cónyuge. O sea que el cónyuge discapacitado, si se trata de eso, solamente yo podría recurrir a mi porción disponible. No podría alterar esas porciones que van en concurrencia con los descendientes o con los ascendientes, que son los 2 casos de concurrencia posibles. Esa sería una facultad que tiene, de acuerdo al nuevo código, en estas condiciones. Con la particularidad que el concepto de discapacidad es amplio, porque fíjense que a estos efectos, dice, se considera persona con discapacidad toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Por lo tanto, un concepto de discapacidad amplio, que ahí también puede haber un debate jurisprudencial sobre si es discapacitado o no. En algunos casos va a ser obvio e indiscutible. Pero como es amplio, acá podría haber un recurso del testador, por ejemplo, para que en su testamento le quiera dar más a un hijo que a otro. Y entonces alegue una supuesta o una probable incapacidad respecto a algo que pueda ser discutido por los otros herederos.
porque fíjense que es amplio, porque dice en la parte final, una desventaja considerable para su integración familiar, social, educacional o laboral. Por lo tanto, de hecho, puede tener un concepto mucho más amplio del que uno imagina para estar encuadrado en nuestra situación. Y además no requiere, obviamente, tener declaración judicial, que es importante, y por eso digo acá se amplía, porque puede, si tendría un reconocimiento judicial es más fácil, pero no es condición de que yo le tenga que dejar al discapacitado declarado. La discapacidad se puede discutir en el sucesorio, en el sentido de que se puede probar si se discute que es un discapacitado a los efectos de esta ley. Cuando dice a estos efectos se entiende por discapacidad tal, sin perjuicio de otra ley. Seguimos con... No sé si hay alguna pregunta sobre alguno de estos temas que hemos visto para seguir con otro tema. Después volvemos con el consejo. A las 11 que tenemos corrección. Ah, bueno. Bueno, yo voy a tratar el tema de las compensaciones económicas. Algunas cositas dijimos ayer, pero hay más en profundidad de las dos, porque en realidad, salvo una pequeña diferencia que está limitada en el tiempo, las uniones convivenciales en realidad son grandes. Por un lado, la compensación económica. ¿Por qué se incorpora la compensación económica ahora? Vamos a tratar un tema que tiene que ver a la compensación económica como suplantación de los alimentos y otro tema que tiene que ver, que es la otra faceta, como distribución o un equilibrio entre la atribución o distribución de los bienes al momento de la liquidación. ¿Por qué se incorpora ahora? No tiene que ver, esto es un criterio mío y creo, me parece que es el adecuado, ¿por qué no se incorporó antes y se incorporan ahora las compensaciones económicas? No tiene que ver con el tema de alimentos, porque si tuviera que ver con el tema de alimentos, se diría como en otros países, como en Francia, por ejemplo, a partir del divorcio hay solo compensación económica y en la separación hay alimentos, lo cual es congruente porque una vez producido el divorcio ya no habría más alimentos porque cesó la causa fuente. La causa fuente es el matrimonio, la unión matrimonial, no la convivencia matrimonial, la unión matrimonial. Pero no se implantó la compensación económica por el tema de suplantación de alimentos por compensación económica, sino por el tema del régimen patrimonial. Y eso no es una creación tampoco de Argentina, no es de nuestros legisladores que fueron denominados. En todos los países donde se incorpora el régimen de separación de bienes, se incorporan las compensaciones económicas. ¿Por qué? Porque si bien el régimen, las compensaciones económicas, y así lo dice el Código, pueden aplicarse en ambos regímenes, en el de comunidad de bienes o en el de separación de bienes, en el de separación de bienes, en el 99% de los casos, siempre va a haber un desequilibrio económico y por lo tanto ese desequilibrio económico va a tener que ser atemperado por las compensaciones económicas. Lo que no implica, por eso yo creo que igualmente antes se podría haber adaptado, lo que no implica que en el régimen de comunidad de bienes o de sociedad conyugal, como se denominaba antes, no haya diferencia. Porque, ¿qué decía el legislador? No vamos a adaptar o incorporar la compensación económica mientras rija el sistema de ganancialidad o de presunción de ganancialidad en el sistema de comunidad de bienes, porque está garantizado que no hay un desequilibrio económico con el sistema de la ganancialidad un 50 o un 50% de todos los bienes adquiridos durante la unión matrimonial. Eso en la mayoría de los casos podía suceder, pero en algunos no. En algunos podía no haber bienes gananciales y uno tener muchos bienes propios y el otro ninguno. O haber un bien ganancial que era una moto usada, por ejemplo, o un automóvil usado. Entonces, eso no me garantizaba tampoco el sistema de lo que era la sociedad conyugal o la comunidad de bienes, que no hubiera un desequilibrio económico con el sistema de presunción de ganancialidad y de distribución de un 50 o un 50% de los bienes gananciales.
Pero el legislador creyó que en ese momento no era necesario, y sí ahora, porque como digo, no es una creación del legislador argentino, es el tema este de las compensaciones económicas han sido adoptados por todos los regímenes donde se incorporó el tema de la separación de bienes como régimen patrimonial del matrimonio. Porque ahí sí va a tener que ser plenamente aplicable, y así lo han demostrado la jurisprudencia y la legislación extranjera. Bueno, más allá de eso, el tema de la compensación económica tiene una faceta como suplantación de los alimentos y otra faceta que hace más al régimen patrimonial y a la distribución o la compensación de ese desequilibrio entre la distribución de bienes. El tema más de patrimonial lo va a tratar después el doctor, o sea que no me voy a entrar demasiado en ese tema, pero me interesa el tema de los alimentos. El código parte de una premisa, aunque después tiene excepciones, que vamos a ver que esas excepciones pueden abarcar muchos casos en realidad, sobre todo una de las excepciones. El código dice, a partir del divorcio, en principio no hay más alimentos entre cónyuges. Me parece bien, o sea, me parecería bien esa premisa, si no después hiciera las excepciones que hace, que van a abarcar muchos casos, repito. Y dice que, ¿por qué? Porque, bueno, a partir del divorcio no hay más alimentos y hay compensaciones económicas. Estoy de acuerdo con esto porque lo que dije, cesó la causa fuente de los alimentos, no hay más matrimonio. Sin embargo, el código establece que establece estas excepciones porque dice que aparte la soluciona de dos maneras. Cuando hay un cónyuge que ha quedado en debilidad económica con respecto al otro en el momento del divorcio, una alternativa son las compensaciones económicas, pero aparte para ese cónyuge que ha quedado en una desigualdad económica o en una debilidad económica con respecto al otro, igualmente le reconoce la posibilidad de reclamar alimentos. O sea que en principio no habría alimentos después del divorcio, pero el código establece algunas excepciones. Cuando vamos, no voy a hablar de alimentos entre cónyuges, pero cuando vamos a los alimentos entre cónyuges, que han salido bastantes fallos comparativamente con otras épocas, con la vigencia del Código Civil anterior, cuando vamos a los alimentos entre cónyuges, vemos notorias diferencias a lo que era el régimen anterior. O sea, quizás no sean los alimentos más importantes, sigan siendo de los niños y adolescentes hoy en día, pero los alimentos entre cónyuges han variado un 100%. O sea, todo lo que teníamos antes como sabido legislado de los alimentos entre cónyuges, hoy ha variado notablemente. En primer lugar, porque ya no existen más los alimentos de cónyuges inocentes. O sea, después vamos a ver que los del 209, que eran por lo menos para el culpable o el no declarado inocente, hay un inciso en el 434, el inciso 2, que es casi igual, pero sí los que evidentemente han desaparecido son los alimentos del cónyuge inocente. Entonces ahí ya tenemos una primera diferenciación muy notoria, y después el código establece dos excepciones. No voy a tratar acá alimentos entre cónyuges, porque es un tema bastante interesante ahora por los fallos que se han sucedido respecto a los alimentos que regían entre cónyuges durante la vigencia del Código Civil anterior, que pasa con esos alimentos, pero establece dos excepciones, más allá de algunas de la que no está enumerada acá y que está así en el artículo 432, que los cónyuges pueden, por acuerdos o convenios, establecerse alimentos. Acá vemos estas dos excepciones, pero también quiero destacar por algún fallo que no reconoce estos acuerdos derivados o suscritos durante la vigencia del Código Civil anterior, también pueden convenirse mediante acuerdos regulatorios presentados con la demanda de divorcio, o posteriormente o anteriormente. Puede ser que no haya un divorcio, haya una separación de hecho y los cónyuges acuerden prestarse alimentos mutuamente, de uno respecto al otro. Pero me interesa el artículo 434, que, como digo, el principio que establece el código
es que no hay más alimentos con posterioridad al divorcio y estos alimentos que establecía el código anterior con posterioridad al divorcio van a ser suplantados por las compensaciones económicas. Y después el 434 contempla dos excepciones, que como vamos a ver la última no es tan excepcional. Y la primera dice cuando se solicita para quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Bueno, acá tenemos algo similar, no igual, algo similar a lo que establecía el artículo 208, de muy poca aplicación jurisprudencial, pero que era un artículo que introdujo la 23515 a nuestro Código Civil y que hablaba en ese caso de determinadas enfermedades. El cónyuge que padecía alcoholismo, toxicomanía o graves alteraciones mentales podía solicitarle al otro una prestación alimentaria. Acá fíjense que no habla de enfermedades determinadas, sino que me habla de una enfermedad grave y lo que tiene que ser aparte preexistente al divorcio. Esas son las dos condiciones. Cuando salió el nuevo código, algunos colegas me decían, ¿pero qué tipo de enfermedad? No, acá no establece un tipo de enfermedad, sino grave y preexistente al divorcio. Y después, para mí, comete un error, que ya lo traía el 208, que dice, si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. O sea, acá está siendo la única excepción que hay de la transmisibilidad de la obligación alimentaria, en este caso a los herederos del acreedor de esa obligación alimentaria, porque otro artículo, como lo establecía el artículo del Código Civil anterior, prohíbe la transmisión de la obligación alimentaria y el del derecho alimentario durante la vida del alimentante y del alimentado o con posterioridad al fallecimiento de alguno de ellos. Esto permite la transmisión mortis causa a los acreedores, a los herederos del acreedor alimentario, contrariando la intransmisibilidad del derecho alimentario. Y vuelve a cometer el mismo error, porque acá no le pone un límite. De donde este artículo era tomado, el 208, establecía que no podía vulnerar la porción legítima de los herederos forzosos. Fíjense que acá otra vez no pone ese límite, entonces no hay casos jurisprudenciales. Había un caso publicado en toda la vigencia de la 23515 hasta el nuevo código, pero podría vulnerar la legítima, o sea, esto no tiene un límite. El otro inciso, yo creo que acá es muy abarcativo, por eso les digo que el código lo presenta como dos excepciones, que con posterioridad al divorcio se pueden pedir alimentos, pero fíjense que acá dice a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurarse. O sea que es muy similar, este texto es prácticamente igual, esta frase, a lo que establecía el artículo 209. En ese caso se aplicaba por lo menos al no declarado inocente o al culpable. Acá no hablamos de inocencia o culpabilidad, sino que hablamos de una situación objetiva. Y después sí tiene una diferencia con el 209 y dice, la obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Y acá hay dos interpretaciones. Para mí la válida es la primera que voy a enumerar. ¿Qué significa esto? Porque esto sí no lo traía el 209, que dice la obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio, que desde que se fija la cuota, no puede tener una duración mayor. O sea, si el matrimonio duró 8 años y se fija la cuota, esa cuota cesa de pleno derecho al haber transcurrido 8 años. No me aclara el código qué pasa si son 6 meses la duración del matrimonio, porque como me habla de años, supongo que abarcará un año o abarcará 6 meses, no sé, puede haber un matrimonio que haya durado 4 meses y la duda es si es por 4 meses o por un año porque me habla de años. Y la otra interpretación con respecto a esta frase es que yo no podría reclamar la cuota alimentaria más allá de los años que duró el matrimonio. O sea, me parece que no es lo que dice el código, pero se deja abierta también esa posibilidad. O sea, si el matrimonio duró 8 años, producido el divorcio, yo al año 9º no podría reclamar una cuota alimentaria si no lo reclamé dentro de esos 8 años. Me parece que esa no es la interpretación y por lo tanto, si no es la interpretación, vamos
abierta la posibilidad, como en el código anterior, algo que extrañaba a muchos colegas cuando uno lo decía, pero es así, que después de 25 o 30 años de producido el divorcio, un cónyuge le puede reclamar a otro una cuota alimentaria, mientras no haya incurrido en alguna de las causales de cese que no era este propio artículo 434. O sea, si tomamos la primera interpretación, esa posibilidad de reclamar alimentos después de muchos años estaría vigente. Por eso yo prefería que después del divorcio se estableciera la compensación económica por este tema justamente, y no los alimentos, porque me deja, supónganse un señor que no tuvo hijos, un matrimonio que no tuvo hijos, se divorcian, no se separan de hecho, se divorcian, y este señor forma 3 parejas más, uniones, convivencia o matrimonio, y después de 20 años le cae una demanda de alimentos de su ex cónyuge. Esto era posible con el código anterior, y si vamos a la interpretación que desde que se fijó la cuota que dura, es posible ahora, y sería una injusticia, o sea, sería una injusticia pero puede suceder que esta señora no le haya trabajado, tenía sus ingresos y por eso no lo reclamó, se jubila y descubre que no le han hecho los aportes previsionales y se encuentra en la calle, o por lo menos se encuentra con recursos muy mínimos y podría, dado el caso, en este caso, reclamar alimentos a su excónyuge. Esto el código hoy también lo permitiría, algo que parece raro, mientras no haya incurrido en alguna causal de cese del derecho alimentario, ¿no es cierto? Y después dice algo, la última parte de este segundo inciso, que dice, y no procede a favor de quien percibe la prestación compensatoria del artículo 441. Esto, si me lo dice en el segundo inciso, me significa que no es válido para el primer inciso, porque si fuera para los dos incisos me lo tendría que decir al final del artículo. O sea que aparentemente, yo creo que está mal redactado el texto, pero bueno, uno se tiene que guiar por lo que dice el texto de la ley. Yo no puedo hacer mi interpretación si el propio código me dice que yo no puedo reclamar conjuntamente una pensión compensatoria en el segundo inciso, pero no me lo dice para el primer inciso. O sea que de acuerdo al texto de la ley, que no es lo que el código, la fundamentación del código, porque el código no quiere que haya alimentos y compensación económica conjuntamente, que una persona perciba alimento y compensación económica conjuntamente, pero de acuerdo a lo que dice el código, yo lo podría reclamar en el primer inciso y no en el segundo. Esto no hay fallos todavía, muchas cosas de estas cuestiones que son ya muy específicas, va a tardar mucho tiempo en el fallos, porque no hay fallos de cuestiones más generales, eso hay muy pocos, a casi 2 años de vigencia el código, así que fíjense que Pero si yo fuera abogado, yo planteo en el primer caso, y tengo a una persona que va a reclamar alimentos y tiene una enfermedad grave preexistente, yo le reclamo compensación económica de alimentos, porque de acuerdo al código me lo permitiría. Después, bueno, que el juez me haga una interpretación, que busque una argumentación, si no me la quiere conceder, que quizá no encuentre los fundamentos del código, donde está de alguna manera no totalmente explícita, pero diciendo esta posición que yo digo, que los codificadores quisieron, o que se perciba alimento, compensación económica y no las dos cuestiones a la vez, pero de acuerdo a la redacción del código, yo en el primer inciso podría reclamar alimentos y aparte compensación económica. En el segundo no, porque me lo vela específicamente el segundo inciso del artículo 434. Lo que pasa, perdón, que la idea originaria parece que era, ahí el error no se fue exactamente hacia el tipeo, pero a mí me parece que ese párrafo final era para el párrafo final del artículo. Era para el artículo, por eso ese párrafo final tendría que estar al final del artículo. O sea, lo quisieron poner como párrafo punto aparte. Claro. Tendría que haber sido punto seguido quedó en el inciso B. Claro. Porque los fundamentos, como él dice, en los fundamentos habla, o yo pido una cosa o pido otra. Entonces quedaría lógico si hubiese sido como párrafo final, comprendiendo todos los alimentos. El tema es que quedó así, me parece. Claro. Ahí quedó un poco. Quedó así, de acuerdo al texto legal yo lo podría reclamar. Después quizá la interpretación judicial, con el correr de los años, me va diciendo, no, mire, el código quiso decir otra cosa y se equivocaron. Pero bueno, yo por ahora lo podría reclamar. Y este tema de
del cese es importante por dos cuestiones. La primera, que me dice, ¿cómo cesa la obligación alimentaria de estos alimentos que vimos que para mí no son tan restrictivos? Porque el segundo inciso de quien no tiene los medios para sustentarse ni la posibilidad de procurarse esos medios es bastante abarcativo ese tema. Entonces, ¿qué me dice el 434 respecto al cese? Me dice que los alimentos entre cónyuges con posterioridad al divorcio, siempre estamos hablando, cesa si desaparece la causa que la motivó. De esto voy a hablar bastante. Después, bueno, no voy a entrar en alimentos porque no traje tampoco los fallos, pero quiero decir algo para que lo sepan, porque acá sí hay jurisprudencia bastante reiterativa. Desaparece también si la persona beneficiaria contrae matrimonio, lo cual está bien, y acá él vuelve a cometer el mismo error del 218, mi criterio, si vive en unión convivencial. Y acá vuelve a repetir, salvo del Íñigo, y yo no sé si vos escribiste algo, la doctrina dijo que está bien esto, Bosser dice que está bien, ¿por qué? Porque para Bosser dice que se presupone que cuando se inicia una unión convivencial con la cónyuge que venía percibiendo una cuota alimentaria, esta nueva unión, el conviviente la va a solventar económicamente. Eso es una presunción, pero no hay una obligación legal. Por lo tanto, con el 218 y ahora con este, pues yo creo que se vuelve a poner, y esto también es una... no hay una obligación civil entre convivientes, como lo vimos ayer, de prestarse alimentos durante la convivencia. Por lo tanto, sigue siendo una presunción de que uno de los convivientes va a solventar al otro, a la conviviente que no trabaja. Pero si esta cónyuge tenía una pensión alimentaria de un matrimonio, inicia una unión convivencial, cesarían los alimentos, con lo cual, si el conviviente no le presta voluntariamente alimentos, quedaría desamparado. Por eso, vuelvo a hacer la misma crítica y para mí se cae en el mismo error que en el artículo 218. La verdad que el código en algunas cuestiones avanza, pero me da un poco de bronca cuando vuelve a reiterar los mismos errores, cuando hay normas que han sido criticadas y las vuelve a reiterar. En algunas cosas muy superadoras, pero en estas vuelve a reiterar los mismos errores. Entonces, la crítica es la misma. Y después dice cuando el alimentado le ocurre en algunas causas. Perdón, esto cuando viene unión convivencial, además de eso también la duda que puede generar en jurisprudencia es en el matrimonio es de que me caso, obviamente. O sea, sí. En la unión convivencial se abre otro debate también paralelo a esto, de que si la cesación es cuando inicia la convivencia o cuando está en unión convivencial. De acuerdo al término, cuando está en unión convivencial. Pero así como viene comparando con el matrimonio, parece que es por el inicio. Digo por el inicio porque, salvo que esté registrado, en cuyo caso ahí cesaría por la legislación, se probaría la unión convivencial. En la mayoría de los casos todavía no están registrados. Entonces, ¿cuándo cesa? Porque yo para estar en unión convivencial legalmente tengo que estar por lo menos 2 años. Entonces, en sentido técnico, cesaría la obligación después de los 2 años de convivencia, o recién a partir de los 2 años de convivencia. No como el viejo código, cuando hablaba de cesación, que era matrimonio o concubinato. Sí. Porque ahí la jurisprudencia del concubinato decía desde que inicia la convivencia. Sí. Entonces, ahí también hay que ver cómo sí, porque puede haber 2 años de diferencia entre el cese. Si interpreta una cosa. Si llegan a los 2 años. Sí. O si llegan. Sí. Lo que pasa es que también esto creo que tiene que ver, que quizá uno supone... En realidad me parece que lo que quiso poner es, o si la persona beneficiaria de contraer matrimonio o inicia una nueva convivencia. Quizá también este artículo tenga que ver con que vimos ayer el 519 y el 719. Quizá esto todavía estaba en el anteproyecto, en el 519 en el anteproyecto decía que los convivientes se deben asistencia y alimentos. Ah, claro, ahí y quizá no le avisaron y este no modificó esta parte, porque ahí es distinto.
ahí sí admito esta causal de cese si hubiera alimentos. Porque habría fuente legal. Entonces ahí sí, porque lo equipara en alimentos, lo equipara a la unión matrimonial. Pero en definitiva no hay una obligación civil como no había antes de alimentos durante la convivencia. Destaco, no voy a hablar de alimentos porque estoy introduciéndolo por el tema de la compensación económica, pero nada más quiero destacar este párrafo que cuando uno lo daba en el 2015 parecía, bueno, sí, si desaparece la causa que la motivó, ¿no? Y este párrafo le ha servido una corriente jurisprudencial cada vez más numerosa, y no es la Corte, pero son distintas jurisdicciones, o sea que uno puede decir, no, a mí no me lo aplica, pues ya son distintas jurisdicciones, que se basa en esto para decir, cesaron los alimentos que se fijaron en el Código Civil anterior. O sea, vengan de donde vengan. Del cónyuge inocente lo podemos discutir más, porque no está la figura. Igual yo coincido con la doctora Fama, a cargo del juzgado número 92, que es un derecho adquirido. Y si yo no incurro en ninguna de estas causales, yo conservo. Pero bueno, el tema del cónyuge inocente puede ser más discutible porque el código nuevo no trae los alimentos del cónyuge inocente. Pero me los hacen cesar aún cuando eran alimentos fijados con el artículo 209. Y me dicen el 209 no existe más. No existe más, pero el 434 inciso 2 contempla la misma situación. Y me los hacen cesar cuando me dicen que eran alimentos fijados por el 236. El 236 no existe más, pero permite la posibilidad de acuerdos o de convenios. Y lo peor de todo, para mí es un fallo de la sala acá, que 4 meses antes del código, 2 personas estaban separadas de hecho, para mí este es el caso que estoy más en desacuerdo, y es más evidente acá, 2 personas que estaban separadas de hecho, 2 cónyuges todavía, convienen alimentos por un acuerdo, no en un divorcio, pero estaban un acuerdo que el hombre le va a prestar alimento a la mujer. A los 4 meses, durante la vigencia de este código, se divorcian. Entonces, este señor no cumple nunca la cuota alimentaria. Reclama la cuota alimentaria y el incumplimiento, y la sala de la Cámara declara el cese de la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque dice que desapareció la causa que la motivó. O sea, la cesación de pleno derecho se produce solo por la vigencia del nuevo código. Olvidando que el nuevo código permite, no en el 434, pero sí en el 432, que la cuota alimentaria se fije por acuerdo o convenio. Yo creo que ese es el fallo más criticable de todo, a pesar de que lo elaboraron 2 prestigiosos juristas. Porque aparte va en contra también de la autonomía de la voluntad. Sí, pero acá lo contempla específicamente. Tanto el viejo código y más con el nuevo código. Si un ejercicio de la autonomía de la voluntad, pacté alimento con mi cónyuge, ¿cómo me puede decir que cesa porque cambió la fuente de la autonomía de la voluntad? Si yo aplico el nuevo código, tendría que darle más validez todavía. Porque la autonomía de la voluntad tiene más trascendencia o más importancia. Sí, ese fallo me parece que ahí le roba. El nuevo código reafirma la autonomía de la voluntad en las convenciones alimentarias, porque fíjense, no lo voy a decir ahora, que también cuando se habla de los convenios dice se regirán alimentarios, ¿no? Por las cláusulas que fijen las partes. O sea que ahí está reafirmando, no me dice las cláusulas que establece la ley, me dice las que fijen las partes. O sea que yo hasta podría, el artículo este que habla que durará por los años que duró el matrimonio, yo puedo decir, si yo quiero ser muy bondadoso, digo, no, el matrimonio duró 8 años, pero yo te voy a dar alimentos por 20 años. Porque solo mientras que no contraríen el orden público, la moral y las buenas costumbres, yo puedo decir, está bien, yo convengo en darte una prestación alimentaria que va a empezar a regir dentro de 20 años. O lo puedo hacer cesar hasta por un hecho de la naturaleza. O sea, puedo hacer lo que quiero, o sea que ahí me está reafirmando la autonomía de la voluntad, y justamente porque una de las personas que elaboró esa parte ya sostenía en ese momento que los artículos, y que tuvimos una discusión ahí arriba vos con Néstor, que estaba también presente, que decía que los del 236 no eran convenios sino que eran contratos, que entraba en la órbita contractual. Entonces, conociendo a esta persona, es claro que esa interpretación, cuando dice
que los convenios alimentarios en este nuevo código se van a regir por las pautas que establezcan la parte, es que quiso reafirmar la autonomía de la voluntad. Entonces, por eso no se entienden estos fallos. Hay un solo fallo, bueno, el de Mamá, que reconoce la continuidad, que después que lo revocaron, la Sala J se lo revocó porque es un fallo de primera instancia, y después hay un fallo que yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero hoy con el principio de oficiosidad a veces los tribunales o jueces van a poder encauzar algunas cuestiones que no han sido pedidas por la parte. Hay un solo fallo que era unos alimentos del artículo 209, y el tribunal y la parte dice que no existen más los alimentos del 209, que se declara de su cese, y el tribunal acá lo reencausa de oficio y dice, está bien, no existe más lo del 209, pero el 434, inciso segundo, hace lugar a la misma situación, y entonces para mí tienen que continuar porque están en el 434, inciso segundo. O sea, también de oficio reencausa algo que no había sido pedido por la parte, o sea. El criterio es actualmente ese, salvo estos fallos que digo, es de hacer cesar todo tipo de alimentos, sea por la causal que sea, hasta aún con acuerdos entre ambos cónyuges que han sido fijados. Entonces, el tema es que uno cuando tiene estos alimentos no pida nada, o sea, ni se les ocurra pedir un aumento, una actualización, porque claro, la parte contraria, y rueguen que el abogado del cliente no lea todos estos fallos, porque si no va a poder pedir el cese con jurisprudencia de distintas jurisdicciones. Porque si fuera capital, no, acá es de distintas jurisdicciones, no es un fallo de la Corte, pero el que está proveyendo alimentos, el excónsul que está proveyendo alimentos por el Código Civil anterior, hoy tiene toda la jurisprudencia prácticamente a su favor para pedir el cese de esos derechos. Me olvidaba decirle y ahora dejo. Inclusive el fallo de la Sala acá, que se lo dice explícitamente, dice, nosotros negamos los alimentos. Le hacemos cesar los alimentos, pero vaya a pedirlos por el artículo 434, lo cual no es, porque tengo que iniciar un nuevo proceso para reclamarlo. Claro. Si usted no se lo vamos a... O sea, le hacemos cesar, pero usted puede pedir de nuevo los alimentos por el 434. No es que le imposibilitamos o le coartamos el derecho alimentario. Sí. No, le quería hacer una pregunta. En el caso ese que se decretaron alimentos que usted comentó por cónyuge inocente, que comentaba el fallo de Fama, y no se lo revocan, suponga que la Cámara no lo revoca luego y después le da la continuidad, ¿cuándo cesan en ese caso? No, inclusive el cónyuge inocente, había una cuestión en el código anterior, una mala interpretación, no eran inmutables ni vitalicios, siempre podían cesar los del cónyuge inocente si incurrían en alguna de las causales, estaban inclusive el cónyuge inocente, por más allá de las causales, era la situación fáctica. En muchos fallos eran más difíciles de hacer cesar que otros alimentos entre cónyuges, cuando eran los del 209, los del 236 o 208. Pero no eran in eternum, o sea, cuando más allá de las causales específicamente que había, se iniciaba una unión concubinaria, se contraía nuevo matrimonio, había fallos que cuando había incrementado sus ingresos notoriamente ese cónyuge inocente, se cesaban los alimentos, aunque el otro más aún si el otro cónyuge había disminuido sus ingresos, pero sin disminuir sus ingresos, el cónyuge que pagaba alimentos a ese cónyuge inocente, por el solo hecho de incrementar notoriamente su caudal económico, se daba lugar al cese. O sea que la fuente en ese caso era distinta, era no di lugar a la separación. No fui responsable de las causales. No, acá por eso digo que también los alimentos, mantenerlos, tienen más que ver con esta cuestión de que todavía el matrimonio está vigente. Y inclusive, como en Francia, que hay causales de inocencia y culpabilidad. Acá, como también se quitó esa situación, me parece que lo más objetivo, y ahora vamos a ver, son las compensaciones económicas. Porque ahí es un desequilibrio económico objetivo, o sea, no tiene nada que ver con la inocencia o culpabilidad. Sí, los del cónyuge inocente quizás son los más discutibles de seguir manteniendo. Si me viene a ver una persona y me dice, yo estoy pagando alimentos porque me salió una sentencia antes del nuevo código donde me condenó a pagar alimentos a
a la cónyuge inocente. Yo vengo pagando hace ya 4 años. Pero bueno, pero quiero ya dejar de pagar. Y yo digo, bueno, me presento y digo que interpongo un cese de alimentos fijado con el código anterior en beneficio de la cónyuge inocente. ¿Y qué le digo? No, ahora está mejor en condiciones económicas, ya no existe más el artículo. Ahí es lo más fácil de hacer cesar la obligación alimentaria, pues justamente ya no existen más esos alimentos. Para la parte que pide el cese, tratándose de cónyuge inocente, la posibilidad, en ese caso específico, de hacer cesar los alimentos con mayor facilidad. En ese caso, mayor la dificultad de defender a esa cónyuge que está percibiendo los alimentos. ¿Ese no es el fallo que usted comentó de Victoria Famá, que le dio la continuidad? Sí, le dio la continuidad porque ella decía que era un derecho adquirido, pese a lo que él decía ya en ese momento, que Mermacher en su libro, que decía que justamente esto que dicen los jueces, o sea que el del cónyuge inocente es un alimento que es cierto no existe más. O sea que en ese caso, producida la sanción del nuevo código o la vigencia del nuevo código, ese alimento, el cónyuge inocente, cesaba de pleno derecho. Por eso digo, el del cónyuge inocente es una situación mucho más difícil de Sí, porque sostener. tiene, o sea, si es un derecho adquirido, continúa, pero yo sí defiendo al alimentante, me quedo sin muchos argumentos, si es un derecho adquirido. No, los argumentos, ese es el único argumento que tendría para defenderlo. Los argumentos que tiene para hacerlo cesar son muchos. Más discutibles son los otros supuestos. Son más discutibles. Los otros supuestos más discutibles porque hasta en el de 208, la primera parte del 434 lo vendría a suplantar y la segunda parte del 434 vendría a suplantar los del 209. Y más difícil para mí, o más, ahí sí estoy totalmente en desacuerdo, cuando hay un acuerdo voluntario, convenio, acuerdo, como se le quiera llamar, porque eso fue un acuerdo establecido, no puede después pedir el cese porque entró en vigencia un nuevo código, pues el nuevo código justamente contempla esa posibilidad. Pero hoy digo, esto en el 2015 no pasó nada, en el 2016 vinieron esta catarata de fallos, uno tras otro en distintas jurisdicciones, estableciendo esto, el cese y el fundamento de los fallos es este parrafito, si desaparece la causa que la motivó. Porque cuando uno leía decía, ¿a qué se aplica esto? Bueno, la jurisprudencia lo aplicó a esto. Si desaparece a causa que la motivó, desapareció la vigencia del Código Civil anterior y empezó a regir un nuevo código, por lo tanto, igual. Sigo con... Bueno, la compensación económica, por un lado, suplanta los alimentos y es si ya entramos en compensación económica, pues se va a ser muy tarde, sino es algo que suplanta los alimentos, por un lado, y por el otro tiene que ver con el régimen patrimonial del matrimonio, y es algo no conocido en nuestro derecho, pero sí desde años, con el nombre de pensión compensatoria, no de compensación económica. Nuestro código incorpora como denominación compensación económica, salvo en el artículo 719 que habla de prestación compensatoria. Pero se incorporó a muchas legislaciones, o a varias sobre todo europeas, e inclusive en algunas legislaciones autónomas de España, como Cataluña, Andorra, o sea, legislaciones que más allá de la discusión si estas regiones pueden legislar sobre temas de fondo o no, pero más allá de eso se incorporó sobre todo estas legislaciones locales de España, sobre todo para que rijan en las uniones, lo que sería acá las uniones convivenciales o las uniones de hecho. ¿Y para qué se incorporó? Y por eso fíjense que nuestro código habla de desequilibrio económico. Se incorporó para que haya que subsanar el desequilibrio económico producido entre los cónyuges con motivo de la separación y el divorcio, o cuando haya que compensar a uno de los cónyuges por aquellos aportes de servicios o bienes que son conservados en la liquidación y partición del régimen patrimonial matrimonial. O sea, en el primer caso, cuando haya un desequilibrio en cuanto a lo económico específicamente, y en el segundo caso, hace lugar a esto cuando hay específicamente una separación una separación, régimen de separación de bienes patrimonial,
y una de las partes haya prestado o haya aportado al matrimonio en servicios o en especie y no en un aporte meramente patrimonial. Pero el 4, el 441, ¿qué dice? El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura tiene derecho a una compensación. Y acá, como sostiene también Néstor, y creo que es lo adecuado, tenemos dos vertientes de esto. O sea, tanto contempla el caso de aquel que tiene un desequilibrio por una situación personal como por un tema meramente de distribución de bienes. O sea, contempla el caso de la persona que se dedicó a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos y que era el otro cónyuge que traía los ingresos y el que tenía una actividad laboral y se capacitaba laboralmente. Producido el divorcio, una de las partes va a quedar en un desequilibrio económico porque no tiene ni la capacitación laboral y quizás si tiene una edad avanzada le va a costar su reinserción laboral. Entonces, la otra parte está en mejor situación económica porque tiene sus ingresos, está trabajando y ha tenido una capacitación laboral que inclusive si lo despidieran de ese trabajo podría ingresar a otro porque está capacitado laboralmente. Entonces sirve para ese supuesto y también sirve para el supuesto de la atribución de bienes. Cuando uno se ha quedado, sobre todo en el régimen de separación de bienes, con muchos bienes y el otro con casi nada o bienes muy escasos. Entonces es aplicable a estos dos supuestos. En el primer caso, yo puedo optar, no en el de la distribución de bienes, pero sí en el de, en cuanto a la condición personal que ha quedado cada uno en cuanto a generar sus propios ingresos, yo puedo, fíjense que puedo pedir compensación económica o podría pedir también alimentos por el 434 inciso segundo, porque entraría en las dos variantes. No podría pedir, porque me lo excluye el inciso segundo, compensación económica y alimento a la vez. Pero podría pedir las dos cuestiones. Y me dice después el artículo 441 que la compensación económica puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Y acá en principio está bien que lo hayan puesto por tiempo determinado, aunque eso quedará de acuerdo a lo que convengan las partes o a lo que fije el juez. Pero el problema es que me dice o excepcionalmente por un plazo indeterminado y no me establece en qué caso. O sea, eso me lo va a tener que establecer la jurisprudencia. Estamos lejísimos de esto. O sea, plantear estas cosas estamos lejísimos porque hay 5 pasos. Yo voy a tener que hacer un corte y después seguir porque tengo bastante más para decir. Y digo esta última parte del 441. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Fíjense que acá me reconoce que se puede pagar con el usufructo de determinados bienes, una cuestión que cuando se planteó en materia alimentaria fue denegada por la jurisprudencia en muchos casos, que dijo no es válido esta forma del pago de los alimentos que yo deje para un hijo menor de edad, un niño adolescente, el pago de los alimentos a lo que un bien, el usufructo de determinado bien, porque ese usufructo puede ser variable y por lo tanto no tengo una certeza de lo que va a percibir. Acá me permite y tiene una amplitud en la manera de pagar la compensación económica el nuevo código. Bueno, hacemos un receso y seguimos.